Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para descubrir los dramas más apasionantes, los romances más intensos y las historias más adictivas provenientes de Turquía. Hoy prepárense porque vamos a destapar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que seguramente los va a dejar boquiabiertos. Si lo leyeron bien en el título, vamos a hablar sobre Kerem Bürsin, Hande Erçel y un posible bebé. Antes de que empiecen a hacer conjeturas, respiren hondo. No estoy hablando de un bebé real, o al menos, no directamente. Más bien, vamos a analizar cómo esa noticia bomba, ese rumor explosivo, ese Kerem será papá podría haber transformado una telenovela turca en una experiencia completamente diferente. Vamos a explorar cómo el deseo de ver a Kerem y Hande juntos, no solo en la pantalla sino también en la vida real, ha influido en la percepción de sus personajes y en las tramas que consumimos con tanta pasión. Si eres tan fanático como yo de las series turcas y te encanta estar al tanto de todas las novedades, chismes y curiosidades, te invito a que te suscribas a mi canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo, porque siempre traigo lo mejor del mundo de las telenovelas turcas, análisis de personajes, reseñas de series, comparaciones de tramas y mucho más. Y por supuesto, si este vídeo te gusta, no olvides darle like y compartirlo con todos tus amigos amantes de las series turcas. Empecemos. Nuestro punto de partida obviamente es Sen Kalkam, o Love is in the Air, la serie que catapultó a la fama internacional a Kerem Bürsin y Hande Erçel y, lo más importante, que hizo que el mundo entero soñara con su romance. La serie, del género comedia romántica, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y arrogante empresario, a cambio de una beca para terminar sus estudios en Italia. Lo que empieza como un simple acuerdo pronto se convierte en una atracción irresistible y, eventualmente, en un amor verdadero. ¿Pero por qué Sen Kalkam es relevante para el tema de hoy? Pues precisamente porque la química entre Kerem y Hande era tan evidente, tan palpable, tan absolutamente innegable, que la fantasía de verlos juntos en la vida real se apoderó de los espectadores. La noticia de que Kerem Bürsin sería padre, que Hande Erçel estaba embarazada, solo intensificó ese deseo. La gente quería ver esa magia de la pantalla traducida en una familia real, un amor que trascendiera la ficción. Y eso, queridas amigas y amigos, influyó en la forma en que consumimos la serie. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce entre Eda y Serkan era interpretado a la luz de ese posible romance fuera de la pantalla. Se convertía en una prueba, en una confirmación de lo que todos querían creer. Y aquí es donde entra la magia de la especulación. Porque incluso sabiendo que la noticia era falsa, muchos espectadores comenzaron a reimaginar la serie, a fantasear con la idea de un mini Serkan o una mini Eda correteando por los sets de grabación. La serie, de alguna manera, se convirtió en un lienzo donde proyectar nuestros propios deseos y esperanzas. Vimos a Eda y Serkan no solo como personajes de ficción, sino como potenciales padres, como una pareja real que merecía la felicidad. Un dato interesante sobre Sen Kalkam es que la serie fue un éxito rotundo no solo en Turquía, sino también en muchos otros países, incluyendo España, Italia y Latinoamérica. Esta popularidad global contribuyó aún más a la idealización de la relación entre Kerem y Hande, ya que su historia de amor se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Las redes sociales se inundaron de memes, edits y fanfics que celebraban su romance y alimentaban la fantasía de verlos formar una familia. Plataformas como Twitter e Instagram se convirtieron en un hervidero de hashtags como #Kerem Hande Baby, #Sen Kalkam Family, y #Mini Bolat Yildiz, demostrando la obsesión colectiva por esta idea. Los fans analizaban cada entrevista, cada publicación en redes sociales en busca de una pista, un indicio que confirmara sus sospechas. Pero no solo Sen Kalkam se vio afectada por esta ola de especulaciones. Otras series en las que han participado Kerem y Hande también fueron analizadas bajo el prisma de su relación personal. Cada nuevo proyecto se convertía en una oportunidad para buscar pistas, para descifrar mensajes ocultos, para confirmar la teoría de que su amor seguía vivo, incluso después de su ruptura. Y es que, recordemos, la pareja confirmó su relación amorosa fuera de la pantalla durante la emisión de Sen Kalkam, lo que hizo que la ruptura, cuando llegó, fuera aún más dolorosa para sus fans. La separación no solo significó el fin de un romance real, sino también la muerte de una fantasía colectiva. Por ejemplo, la serie Jakobsevesen, protagonizada por Kerem Bürsin después de su separación de Hande, fue objeto de un intenso escrutinio por parte de los fans.
Muchos interpretaron algunos diálogos y escenas como indirectas a su relación pasada con Ande, buscando desesperadamente señales de arrepentimiento o de un posible reencuentro. La serie en sí, una comedia romántica sobre un heredero millonario que debe cuidar de 5 huérfanos, se vio eclipsada por la sombra de la relación entre Kerem y Ande. La gente no estaba tan interesada en la trama principal como en la posibilidad de encontrar pistas sobre su vida personal. Los foros de discusión y los grupos de fans se llenaron de teorías conspirativas, algunas tan elaboradas que rozaban lo absurdo. Se analizaba la elección de la música en las escenas, los colores de la ropa que usaba Kerem, incluso la forma en que miraba a su coprotagonista. Todo, absolutamente todo, era susceptible de ser interpretado como una señal. De manera similar, los proyectos de Ande Erçel también fueron analizados con lupa. Su participación en la serie Bambaşka Biri, un thriller psicológico donde interpreta a una fiscal con doble personalidad, generó mucha expectativa, pero también mucha especulación. Algunos fans llegaron a interpretar la complejidad del personaje como una metáfora de la propia personalidad de Ande, buscando en sus actuaciones pistas sobre su estado emocional y su relación con Kerem. La elección de un género tan diferente a las comedias románticas que la habían catapultado a la fama fue interpretada por algunos como una forma de distanciarse de la imagen de chica dulce asociada a Eda YLDZ, quizás como un intento de superar su relación con Kerem. Se rumoreaba que la intensidad emocional requerida por el papel estaba afectando a Ande, y que la serie era una forma de procesar su dolor personal. Es importante destacar que este fenómeno no es exclusivo de Kerem y Ande. La vida personal de los actores siempre ha despertado interés en el público, pero en el caso de las parejas de telenovela, ese interés se multiplica exponencialmente. La fantasía de ver a los personajes de ficción convertirse en realidad es un deseo muy común entre los espectadores, y las redes sociales han exacerbado esta tendencia, permitiendo que los fans compartan sus opiniones y especulaciones de manera masiva. Esta necesidad de conectar la ficción con la realidad es, en parte, un reflejo de nuestra propia búsqueda de relaciones significativas y auténticas. Vemos en las parejas de telenovela un ideal, una promesa de amor eterno que a menudo anhelamos en nuestras propias vidas. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto para las series turcas? En primer lugar, crea una presión adicional sobre los actores, que se ven obligados a lidiar con la atención mediática y las expectativas del público. Esta presión puede ser especialmente intensa para los actores que se encuentran en una relación sentimental, ya que cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado por miles de personas. En segundo lugar, puede afectar la percepción de las series, desviando la atención de la trama principal y centrándola en la vida personal de los actores. Esto puede ser frustrante para los creadores y guionistas, que ven cómo su trabajo es eclipsado por el drama de la vida real. Y en tercer lugar, puede generar decepción y frustración entre los fans si la realidad no coincide con sus expectativas. Cuando la fantasía se estrella contra la dura realidad, el golpe puede ser devastador. En el caso específico de Kerem y Ande, la noticia de que iban a ser padres generó una enorme expectativa entre sus seguidores. La gente quería verlos juntos, felices y formando una familia. Cuando la noticia se desmintió, muchos fans se sintieron decepcionados y engañados. Esto demuestra el poder que tiene la fantasía en la forma en que consumimos las series turcas y la importancia de separar la ficción de la realidad. La decepción también generó una ola de críticas y acusaciones hacia los medios de comunicación que habían difundido la noticia falsa, alimentando aún más el debate sobre la ética y la responsabilidad de informar sobre la vida personal de los famosos. Ahora bien, analicemos otra serie que, aunque no está directamente relacionada con el rumor de Kerem y Ande como padres, sí explora la idea de la paternidad y la maternidad de una manera muy conmovedora. Me refiero a An, una serie dramática que narra la historia de Zeynep, una joven profesora que decide huir con Melek, una niña de 7 años que sufre maltrato por parte de su madre y su padrastro. An es una serie muy diferente a Sen Kalkapm. Es un drama intenso y emotivo que aborda temas como el maltrato infantil, la pobreza y la marginación social. Sin embargo, ambas series comparten un elemento en común, la importancia de la familia. En Sen Kalkapm, Eda y Serkan construyen una familia a partir del amor y la confianza. En An, Zeynep y Melek construyen una familia a partir del cariño y la protección, desafiando las normas sociales y los lazos de sangre. La serie destaca por sus excelentes actuaciones, especialmente las de Cansu Dere, que interpreta a Zeynep, y Beren GKYLDZ, que interpreta a Melek.
La química entre ambas actrices es increíble y logran transmitir la profundidad de su relación de una manera muy conmovedora. Anne es una serie que te hace reflexionar sobre el verdadero significado de la familia y sobre la importancia de proteger a los niños. La serie nos enfrenta a la cruda realidad del maltrato infantil, pero también nos ofrece un mensaje de esperanza y resiliencia, demostrando que el amor puede superar cualquier obstáculo. Un dato curioso sobre Anne es que está basada en una serie japonesa del mismo nombre. La versión turca fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, incluyendo Latinoamérica. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones impecables y su mensaje poderoso. La adaptación turca supo capturar la esencia de la historia original, añadiendo elementos propios de la cultura turca y conectando con el público de una manera muy profunda. En resumen, hemos visto cómo la noticia de que Kerem Bürsin sería padre con Hande Erçel influyó en la forma en que consumimos las series turcas, especialmente Senkalkap. Hemos analizado cómo la fantasía de ver a los personajes de ficción convertirse en realidad puede afectar la percepción de las series y generar expectativas poco realistas. Y también hemos explorado otras series que abordan temas relacionados con la paternidad y la maternidad de una manera muy conmovedora, como Anne. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre las series turcas y las especulaciones en torno a la vida personal de los actores. Recuerden que lo más importante es separar la ficción de la realidad y disfrutar de las series por lo que son, historias que nos entretienen y nos hacen reflexionar sobre la vida. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que la vida personal de los actores debería influir en la forma en que consumimos las series? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo sobre series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.